el corazón del cerro. Nuestra tierra, fértil y generosa, dormía bajo la vigilancia de los antiguos, esos seres que en las noches de luna nueva caminaban entre la niebla como sombras hechas carne. Los más ancianos nos lo advirtieron. No se cava donde duermen los dioses viejos. Pero no escuchamos. Queríamos progreso, queríamos riqueza. Lo que desenterramos fue otra cosa. Desde entonces, el cerro sangra. La primera vez que lo escuchamos, pensamos que era una máquina, un leve zumbido, como el murmullo de un enjambre atrapado bajo la tierra. Los ingenieros dijeron que era normal, que todo cerro tiene vida tectónica, que los ruidos eran producto de la presión, del calor, de las vetas minerales rozándose. Pero nosotros sabíamos que no. En San Isidro del Monte, los sonidos de la tierra no eran nuevos. Desde niños, nos decían que si te acostabas boca abajo en ciertos puntos del cerro, podías oír el lamento de las cosas que yacían sepultadas. Lo decían como cuento, como advertencia, como maldición. Yo trabajaba en la obra de excavación. Nos habían contratado para abrir una galería subterránea que conectaría el viejo socavón abandonado con una nueva mina. El dinero era bueno, y aquí el dinero siempre vale más que el miedo. Fue don Roque, el capataz, quien lo notó primero. Se quedó quieto una mañana, mirando fijamente un hueco oscuro al fondo de la galería. Dijo que algo se movía ahí dentro. Nadie le creyó. Esa misma noche, él desapareció. Buscamos por 2 días. Nada. Ni sangre, ni ropa, ni siquiera una huella. Solo el zumbido, más fuerte ahora, más grave. Como si algo enorme se hubiese despertado y respirara justo debajo de nuestros pies. Y entonces, los perros dejaron de ladrar. Los perros fueron los primeros en saberlo. Durante siglos, los ancianos del pueblo decían que los animales veían lo que nosotros no podíamos. Que cuando un perro se quedaba quieto, mirando a la nada con el lomo erizado, era porque los otros andaban cerca. Y ahora, de un día para otro, todos callaron. Los perros de la colonia minera, esos que ladraban a la luna por costumbre, dejaron de hacer ruido. No gemían, no corrían, no comían. Se quedaban sentados frente al cerro, como si esperaran algo, o a alguien. Una madrugada, uno de los obreros, un joven llamado Pedro, decidió seguir el sonido del zumbido. Dijo que venía del socavón antiguo, donde ya nadie quería entrar. Juró que había escuchado algo más, un susurro entre el zumbido, como voces, como rezos, pero al revés. Volvió pálido, temblando. No dijo nada más. Al día siguiente, apareció colgado de una viga en el almacén de herramientas. Dejaron su cuerpo ahí hasta que vinieran por él desde la capital, pero esa noche nadie quiso entrar a trabajar. La galería quedó sola y el zumbido no se detuvo. Se intensificó y entonces comenzó el hedor. Un olor espeso, como carne podrida mezclada con tierra mojada. Lo sentías en la garganta, como si te llenara por dentro. Nadie encontraba la fuente, pero todos lo olían, incluso fuera del campamento. Llegaba hasta el pueblo, bajando por la ladera como una neblina invisible. Los niños comenzaron a tener pesadillas, todos al mismo tiempo. Dibujaban cosas en los muros de la escuela, criaturas sin rostro, bocas abiertas con lenguas negras, ojos múltiples que goteaban sangre. Una maestra dijo que escuchó a una de las niñas murmurar en clase: «Ya no están dormidos, el cerro los escupirá». Y en la noche, el cerro tembló, no como un sismo, no como un derrumbe. Tembló, como si respirara. El zumbido no se detuvo con el amanecer. Al contrario, parecía intensificarse, como si la tierra misma estuviera vibrando de dolor o furia. Los perros del pueblo aullaban sin descanso, y el aire tenía ese sabor metálico que anuncia tormenta, aunque el cielo estuviera despejado.
Fue entonces cuando llegó el forastero. Un viejo pick-up cubierto de polvo se detuvo frente a la antigua casa del comisario. Bajó un hombre delgado, de barba oscura y ojos hundidos tras gafas redondas. Se presentó como Elías Romero, geólogo enviado por la minera para evaluar los extraños temblores y el abandono repentino de la obra. Nadie salió a recibirlo. Nadie quiso hablarle. Solo don Martín, el anciano más viejo del lugar, lo observaba desde su mecedora bajo el alero de su casa. Cuando Elías pasó frente a él, el anciano le dijo con voz ronca: «No le crea a la tierra cuando está quieta. Es cuando más cerca está de romperse». Romero siguió su camino sin responder, pero la frase quedó como una astilla. Esa misma tarde, el geólogo decidió acercarse al cerro. Subió solo, acompañado apenas por su linterna, una libreta de apuntes y un medidor de frecuencias sísmicas que empezó a emitir ruidos erráticos apenas pisó el sendero. No había viento, pero los árboles crujían y las piedras parecían susurrar. El acceso a los túneles de la minera estaba sellado con tablas y cadenas oxidadas. Pero había otro boquete más arriba, un respiradero natural que conectaba con las excavaciones. Romero se metió por allí, apenas cabiendo. Dentro, la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era una presencia densa, pegajosa. La linterna titilaba, el medidor se volvió loco y el zumbido, ese maldito zumbido, retumbaba ahora dentro de su cráneo. En una de las paredes encontró marcas. No eran humanas, ni hechas por herramientas. Eran arañazos profundos, antiguos, como si algo hubiera intentado salir o entrar. Y en el suelo, grabado con una precisión imposible, había un símbolo que Elías no pudo identificar. Un círculo abierto con 3 líneas que salían de él como raíces. Algo en su interior se revolvió al verlo, como si lo hubiera visto antes, quizás en un sueño o en una pesadilla. De pronto, se apagó la linterna. El zumbido cesó, y en ese silencio brutal, una voz, suave, húmeda, como salida de la misma piedra, susurró en su oído: «Ya estás dentro». Romero intentó encender la linterna otra vez, pero no respondió. Solo el clic inútil de sus dedos temblorosos. La oscuridad lo abrazaba como una piel ajena y viscosa. El aire estaba más denso, con ese olor terroso, antiguo, como a cementerio húmedo. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz más delgada que nunca. El eco devolvió la pregunta, pero no como una repetición, sino como una risa lejana. Comenzó a avanzar a tientas, una mano pegada a la pared del túnel, la otra aferrada a la mochila. Pero pronto se dio cuenta de que el túnel ya no era el mismo. Había girado. El suelo tenía una leve pendiente hacia abajo que antes no estaba. Pasos, no los suyos. Delante de él, algo se arrastraba. Un roce de uñas largas sobre la roca viva. Algo que respiraba lento y grande. Entonces, una luz, no suya. Una fosforescencia azulada emergía más adelante, como si las paredes destilaran energía. Con cada paso que daba, los símbolos extraños en las rocas se iluminaban brevemente, palpitando como carne viva. Y en medio de esa iluminación sobrenatural, la vio. Una figura, no del todo humana. Alta, delgada, piel ceniza que parecía absorber la luz. Tenía los ojos completamente blancos. No parpadeaba, solo lo miraba. «El sello ha sido roto», dijo la criatura sin mover los labios. Elías sintió que la voz le hablaba desde dentro de la cabeza. ¿Qué eres tú?», preguntó paralizado. «Somos los primeros, los que estaban antes del lenguaje, antes del fuego. Nos encerraron, pero ustedes cavaron muy hondo». La criatura dio un paso y otro. No tocaba el suelo,
Flotaba apenas unos centímetros sobre la piedra. «¿Qué quieren?», balbuceó Elías. La criatura se detuvo frente a él. Le alzó una mano de dedos finos y alargados y le tocó la frente. Un destello, un chasquido en el aire. Y luego, imágenes. Fuego en el pueblo. Gente huyendo. Rostros deformes. Niños con ojos blancos. El cerro abriéndose como una herida, dejando salir formas imposibles. Una iglesia derrumbándose. Una cruz invertida. Elías cayó de rodillas, jadeando, las lágrimas mezclándose con el sudor y el polvo. «Aún puedes elegir», susurró la criatura. «Advertirlos, pero no volverás a ser el mismo». Y la luz se extinguió. Cuando Elías despertó, estaba fuera del túnel, la linterna encendida a su lado, la libreta intacta, el cielo nublado, y el zumbido había vuelto. El zumbido persistía, un sonido grave, casi imperceptible para otros, pero para Romero era como una alarma enterrada bajo la piel. Se puso de pie tambaleante, con la libreta apretada contra el pecho, como si fuera un amuleto. Sus piernas parecían de trapo. Cada paso lo alejaba del túnel, pero no del miedo. El pueblo seguía envuelto en la calma artificial del mediodía. Las calles vacías, como si todos supieran, instintivamente, que algo estaba mal. Elías cruzó la plaza sin hablar con nadie. El zumbido se intensificaba cuanto más se acercaba a su casa. Entró y cerró la puerta con llave. No por seguridad, sino para no dejar salir lo que ahora cargaba dentro. Abrió la libreta y comenzó a escribir con frenesí. No como un periodista, sino como un profeta desesperado. Describió los túneles, la criatura, la advertencia. Dibujó los símbolos que vio, los ojos blancos, la visión de la iglesia derrumbándose. Cada palabra le dolía, como si el lápiz arrancara pedazos de su alma. De pronto, el teléfono fijo sonó. Un timbre chirriante que lo hizo saltar. «¿Sí?», dijo con la voz rota. «Elías, ¿tú también lo viste?». Era la voz de don Chema, el viejo cuidador del cementerio. «¿Qué cosa?». «La cruz, la del cerro. Esta mañana amaneció invertida, clavada al revés en el suelo, como si alguien o algo la hubiera girado desde abajo». Elías sintió un nudo en el estómago. Cerró los ojos. El zumbido, el símbolo, todo conectaba. «Nos están advirtiendo», murmuró. «¿A quién, mijo?». «A todos, pero nadie quiere escuchar». Colgó. Se acercó a la ventana. Afuera, un grupo de niños jugaba cerca del río. Uno de ellos lo miraba fijamente, sin moverse. Tenía los ojos completamente blancos. Romero retrocedió, el corazón a punto de salírsele del pecho. Cuando volvió a mirar, el niño ya no estaba. La libreta temblaba en sus manos. No solo había cruzado una puerta, ahora era parte de lo que estaba al otro lado. Romero no durmió. La noche cayó con un peso distinto, como si el cielo estuviera más cerca del suelo. Afuera, el zumbido se había convertido en un murmullo constante que parecía surgir desde las entrañas del cerro. Ya no era un sonido, era una presencia. A las 3 de la madrugada lo entendió todo. No fue una visión ni un sueño, fue un recuerdo enterrado que emergió como lava. El cerro era un sello, no una montaña cualquiera, era una prisión. Un candado puesto por los antiguos habitantes de esa región, sellando lo que ellos llamaban los que vinieron antes del sol. Entidades sin forma ni nombre. No eran dioses, no eran demonios, eran hambre, memoria pura, dolor atrapado en la tierra. La comunidad, al excavar, había abierto una grieta. No del todo, pero lo suficiente para que las cosas se filtraran. La criatura que Elías vio en el túnel era apenas un fragmento, un parpadeo,
un respiro de lo que se movía abajo. Tomó la libreta, sus grabaciones y salió hacia la iglesia, donde todo había comenzado. Caminó entre la niebla densa que lo envolvía como un sudario. Las casas estaban en silencio, pero detrás de las ventanas, ojos blancos lo seguían. Ya no eran solo visiones. La influencia se estaba propagando. Cuando llegó a la iglesia, la cruz seguía clavada de cabeza, pero ya no estaba sola. A su alrededor, en la tierra, había marcas, como si raíces negras se extendieran desde el subsuelo, creciendo en dirección a las casas. Entró. El altar estaba cubierto de tierra. En el centro, una grieta se abría como una boca, y desde ahí, el zumbido era ensordecedor. Se arrodilló. Sabía lo que tenía que hacer. Alguien debía cerrar la grieta desde dentro. Sacó un encendedor de su chaqueta. Mojó su libreta con gasolina. La llevaba por si tenía que destruir evidencia. Y le prendió fuego. Las páginas ardieron con violencia. Cada palabra escrita era como un exorcismo. Cada dibujo se retorcía en las llamas. Y mientras el fuego caía dentro de la grieta, la tierra rugió. Romero dio un paso adelante y se dejó caer. Silencio. Luego, un temblor. El pueblo entero se sacudió como si algo gigantesco diera un último suspiro. El zumbido cesó. Por la mañana, la grieta había desaparecido. La cruz estaba nuevamente en su lugar. Las raíces negras, muertas. Nadie sabía qué había pasado con Elías Romero. Solo don Chema, el viejo del cementerio, hablaba de él. El cerro lo llamó, decía, y él respondió. Desde entonces, las excavaciones cesaron. El cerro fue clausurado, pero a veces, en las madrugadas frías, se escucha un murmullo que sale de la tierra, un murmullo que lleva nombre de hombre, un nombre olvidado por todos, menos por los que aún miran el cerro y sienten que algo aún respira. Quizás el cerro vuelva a dormir, o quizás solo esté esperando, porque hay lugares que no olvidan y fuerzas que no perdonan, y cuando el silencio vuelve a reinar entre las piedras, es cuando más cerca están de despertar. Gracias por adentrarte con nosotros en este relato maldito. No olvides que en sombras y penumbras, cada historia es una puerta y no todas deberían abrirse. Hasta la próxima oscuridad